quisiera que en este día pudiéramos tocar un tema que personalmente lo considero muy importante. Un tema que tal vez no lo tenemos tan presente, ¿verdad? Porque a veces nosotros buscamos la razón, buscamos el porqué, atravesamos por distintas situaciones, tenemos distintas vivencias, nos pasan cosas, ¿no? Pero necesitamos comprender lo que esta palabra nos declara en este día. Mire, gloria a Dios. Hay una palabra en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Gloria a Dios. Mire. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Mire lo que dice esta palabra tremenda, ¿no? Gloria a Dios. Yo quiero que pudiéramos prestarle mucha atención, porque encierra algo importantísimo. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Gloria a Dios. Mire, dice la Biblia, cuando yo era niño, gloria a Dios, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y aquí es interesante esto, ¿no? Es interesante que podamos comprender. Usted sabe que a veces hay cosas que, ¿no? Hay circunstancias, hay momentos, hay situaciones que se nos presentan, vivencias, experiencias que vamos teniendo, que es como que son batallas largas, ¿no? Que pasa el tiempo y es como que ahí siempre estamos batallando, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y es interesante, mire, aquí esta palabra obviamente que el apóstol Pablo, del cual mencionó esta palabra, a los Corintios, estaba hablando de dejar atrás una etapa. Dejar atrás una etapa. Fíjense, tanto Jesús como el apóstol Pablo hablaba justamente de los niños, ¿no? El apóstol Pablo diciendo, tenemos que dejar atrás esa etapa, y el Señor justamente nos dice que tenemos que ser como niños. No se está contradiciendo, obviamente que no. Nuestro Señor Jesús mencionó que tenemos que ser como niños, haciendo referencia justamente a la inocencia, a la pureza, que debemos recuperar, Entonces, fíjense, si hay algo, ¿verdad?, para poder recuperar del pasado, es justamente de lo que Jesús hizo mención. El hecho de recuperar la pureza, recuperar la inocencia, ¿verdad? Es muy importante eso, ¿verdad? Y ser como niños para poder entrar al reino de los cielos, dice la Biblia. Ahora, por otra parte, el apóstol Pablo está hablando de dejar atrás una etapa. Dejar atrás una etapa que, obviamente, que cuando uno crece, ¿no?, ya en la adolescencia misma, ya no nos queremos ver como niños y decimos ya soy grande y qué sé yo, pero usted sabe que no estamos hablando de la estatura, no estamos hablando del aspecto, estamos hablando muchas veces de las reacciones que tenemos, muchas veces de las costumbres que adquirimos, ¿verdad? De aquellas cosas o cómo reaccionamos frente a distintas situaciones que nos tocan vivir, porque si bien ya somos conscientes de que muchos de nosotros, ¿no?, que ya peinamos canas, que la vida no es tan larga, pero sí que tiene sus jornadas que vamos a ir recorriendo, ¿no? Y a medida que las vayamos recorriendo necesitamos ir de algún modo madurando y creciendo de tal modo que podamos dejar viejas etapas atrás. Mire, gloria a Dios. Fíjense, yo creo que de alguna manera esto es lo que implica, ¿no? Cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba. Fíjate que dice, hablar, pensar y jugar. Gloria a Dios. Entonces, juzgar tiene que ver, no estamos hablando de juzgar a una persona, condenar a una persona, sino que juzgar es justamente la lectura que yo hago de distintas situaciones que me toca vivir en el día a día. ¿Cómo juzgo yo una situación? ¿Verdad? Una cosa es juzgarlo con mi mentalidad de niño y otra cosa es juzgarlo con otra visión. Tal vez las conclusiones a las que lleguemos sean muy distintas, ¿verdad? Y todos tenemos un poco esto de niño, ¿no? Yo el otro día justamente hablábamos, no me recuerdo en qué escenario, pero sí recuerdo el tema, en donde compartíamos algo que yo personalmente creo que también es muy interesante. Fíjense, nosotros como especie, como hombres, ¿no es cierto?, tenemos de alguna manera un acercamiento a nuestra mami, ¿verdad? Hay allí una relación personal
con nuestra mamá. A medida que vamos avanzando, yo no estoy diciendo que tenemos que darle la espalda a mamá, no, de ninguna manera, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a despegar, a cortar ese cordón umbilical, ¿no es cierto? Que nos liga de tal manera que en definitiva no podemos reaccionar como tenemos que reaccionar o como se espera que lo hagamos, o enfrentar distintas situaciones porque estamos muy, a veces ahí medio aniñados, ¿no? Y bueno, tenemos que superar esas etapas. Algo de eso aquí el apóstol Pablo podía llegar a ver, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Sí, pero vos sabés que mi mamá ya no está conmigo, y mi mamá tampoco, gloria a Dios, pero a veces hasta peinamos cana y tenemos actitudes medias chiquirinas nosotros, media que todavía estamos, ¿no? Pidiendo la teta y no nos damos cuenta. Sí, es tremendo esto. Mire, fíjense, yo creo que este versículo, 1 Corintios 13:11, tiene una revelación que necesitamos alcanzar, y es justamente la de salir de una etapa. Para poder salir de una etapa, yo tengo que reconocer esa etapa, porque si no la reconozco, fíjense que difícilmente yo voy a poder sortear un obstáculo, difícilmente yo voy a poder vencer alguna de las batallas que puedo tener si no reconozco cuál es exactamente la batalla que tengo. Mire, gloria a Dios. Fíjense, yo le hablaba, ¿no?, de dos menciones. Vamos a Lucas 18, versículos 16 y 17. Mire, gloria a Dios. Un ángulo para ver esto de la niñez es lo que acabamos de leer. 1 Corintios 13:11, en donde Pablo dice, es momento de dejar lo que era de niño, de cambiar, de que haya un cambio en nuestra vida, ¿no? Gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense, en Lucas 18, 16 y 17, dice, mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pero no está hablando de tener una actitud, ¿verdad?, una actitud que tenga que ver con la niñez. Está hablando justamente de esa inocencia que necesitamos recuperar, de recuperar lo perdido. Fíjense que cuando vemos a un niño, vemos su pureza, vemos su inocencia, es algo maravilloso. Es algo que con el tiempo el hombre lo pierde, ¿verdad? Bueno, en Cristo hay que recuperarlo. Necesitamos recuperarlo. Y a veces la mentalidad de esta tierra, de este mundo, dice, no, pero ¿cómo vamos? Ya somos gente grande, vamos a andar ahí, ¿no? No se trata de poner los pañales de vuelta, se trata de comprender que es necesario que el Señor limpie nuestros pensamientos, limpie nuestro corazoncito y nos vaya transformando, y que nosotros dejemos que esa transformación siga y profundice en nuestra vida. Porque a veces como que decimos, no, sino hasta acá nomás, ¿no? Hasta acá. Y es necesario comprender lo que nos dice la palabra del Señor. Mire, fíjense, de alguna manera pensar, hablar, ¿no?, es como siempre traer eventos pasados al presente, ¿no? Y yo tengo una teoría. Mi teoría, ¿no?, es que el enemigo nos quiere buscar y marcar de chiquito la cosa, ¿no? Fíjense que hay eventos, hay situaciones que se vivieron cuando en la niñez, que muchas veces nos terminan acompañando en el resto de nuestro caminar. Estoy hablando de experiencias negativas, obviamente, no estoy hablando de experiencias de bendición. Experiencias negativas que nos quieren, que vienen a la memoria, que vienen a interferir de alguna manera para truncarnos el presente y dejarnos, obviamente, sin futuro. Gloria a Dios. Pero a veces hay momentos en donde podemos estar batallando nosotros con algo que ocurrió ayer, ¿verdad? Y si ocurrió ayer, ¿qué dice la palabra? No traigas a memoria las cosas antiguas, ¿no?, sino que Él hace todas las cosas nuevas. Entonces, fíjense que una de las batallas que nosotros como creyentes tenemos es poner un punto final y dejar lo que es de niño. O sea, la palabra más importante en ese versículo es dejar, ¿no? Dejar. Porque si nosotros no queremos dejar, no lo vamos a dejar. Si nosotros no decidimos dejar, ¿y por qué una persona puede no querer dejar algo negativo? La lógica indica que algo negativo cualquiera lo quiere dejar. Sin embargo, a veces no se tiene la revelación de que es necesario dejar. Por ejemplo, el hecho de necesitamos una revelación profunda de parte del Espíritu Santo de lo que significa nacer de nuevo.
el nuevo nacimiento. Fundamentalmente, nacer de nuevo es comenzar otra vez, es abrazar esa nueva oportunidad, es decidir, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, decir, bueno, se terminó mi vieja vida. ¿Sabes? Y si la vieja vida se terminó, hay que dejar de observarla, aunque sea de lejos. Fíjese que la mujer de Lot no pudo soportar el hecho de darse vuelta y mirar qué estaba dejando atrás. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que el hombre que ya está en Cristo muchas veces tiene que enfrentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía siguen pesando. Ahora, pero depende cómo se vean. Yo realmente, cuando leemos en la palabra que el pueblo del Señor, en el camino en el desierto, cuando la cosa se ponía un poquito más pesadita, ¿no? O cuando no entendían lo que pasaba, porque Moisés estaba arriba del monte y no bajaba, en ese momento dice que ellos, y cuando renegaron también por el alimento y demás, empezaron a recordar el alimento que antes, o sea, la dieta que ellos tenían antes, ¿no? Y menciona pepinos y cebollas. ¿Cómo una persona puede estar, bueno, había pescado también, está bien, sí, gloria a Dios, pero de repente a veces hay, por ejemplo, en este caso, como una dieta, ¿no? Una dieta anterior que decimos es mejor que la que tengo hoy, ¿no? Y sin comprender que así como la dieta que el pueblo de Dios recibió en el desierto, que era el maná, ¿verdad?, también había codornices y también había un futuro preparado en una tierra prometida que iba a fluir la leche y la miel, ¿verdad?, y que las cosechas iban a ser abundantes. Entonces, eso es no comprender, ¿no?, que el camino del Señor es progresivo en nuestra vida. Si eso lo ajustamos, no sé, a la economía o a la dieta, bueno, en el caso del pueblo fue la dieta, pero nosotros tenemos que comprender que en el comienzo de nuestro caminar en el Señor podemos estar atravesando distintas situaciones, pero no siempre va a ser así, sino que el Señor, a medida que nosotros nos vamos ligando a Él, le vamos buscando, nos ponemos en sintonía con Él, el Señor va a empezar a abrir las puertas correctas, va a empezar a encaminar nuestra vida y nos va a llevar hacia la bendición. ¿No están entendiendo esto? Esto es muy importante comprenderlo, muy pero muy importante. Fíjense, pero pensar y hablar. Usted dice pensar y hablar. Quiere decir que si yo pienso en algo de ayer y lo empiezo a hablar, lo traigo al presente. Y no, porque vos sabés que yo cuando yo era chico yo sufrí mucho. Y sí. ¿Sabe por qué usted y yo? Porque los dos, no que usted solo. ¿Sabe por qué usted y yo sufrimos mucho cuando éramos chicos? Y porque éramos tan pobres, dice uno. Y porque mi papá no me quería. No. Usted y yo, hermano querido, tenemos que comprender que somos escogidos de Dios. Fundamentalmente. El Señor, en su inmenso amor y su inmensa misericordia, ha inclinado su ojo y nos ha observado y nos ha llamado de antemano. Entonces, fíjense que frente a eso, las tinieblas mismas, ¿verdad?, van a tratar de poner estorbo para que finalmente los planes de Dios no se desaten en nuestra vida. ¿Y por qué yo me atrevo a decir eso? Porque lo dice la Biblia. Fíjense qué pasó con Herodes, ¿no? ¿Qué pasó con Herodes cuando, ¿no?, empezó a perseguir al niño, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en los días de Moisés? En los días de Moisés también se esperaba un libertador. Bueno, matemos a todos los niños. ¿Por qué razón? Y porque justamente el propósito de Dios, ¿no?, al desatarse el propósito de Dios con ese niño, iba a poner tropiezo en los planes que el enemigo tiene con toda la humanidad. Entonces, fíjense que en nuestro paso por esta tierra, a alguien, cada uno de nosotros, vamos a afectar positivamente. Entiéndase, afectar positivamente, transmitir el Evangelio de Jesucristo, presentar a Cristo a aquellos que, ¿no?, que lo necesitan. Y esto es algo que obviamente las tinieblas no quieren saber nada que ocurra, de ningún modo. Entonces va a trabajar para que justamente en esa etapa de la niñez marcar al hijo de hija de Dios, para que ese hijo, esa hija de Dios se vaya desarrollando, vaya creciendo, pero siempre con esa mochila sobre los hombros, con la mochila de esa prisión de la niñez. Usted sabe que es interesante que comprendamos cómo operan muchas veces las tinieblas. ¿Cómo operan las tinieblas? Las tinieblas encarcelan.
Las tinieblas lo que buscan es llevar cautiva a las almas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que de algún modo, va a querer atrapar a través de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro habla, ¿verdad? Lo va a querer aprisionar para ganar terreno. Y es tremendo. Fíjense cuántos, tal vez ya estando en Cristo desde hace un tiempo, luchan con su manera de hablar, por ejemplo, ¿no? Sobre todo aquellos que eran bastante boca sucia, ¿verdad? Y hoy en Cristo, y por ahí se resbala una, se resbala dos, y se resbala unas cuantas, y se va, y hay una lucha, y qué cosa, y primero decimos, no, y después vamos perdiendo el hilo. ¿Y por qué se trata de eso? Fíjense, él habla. Yo no sé si alguno de ustedes recordará cuando hablamos del lenguaje santificado. ¿Qué significa el lenguaje santificado? En definitiva, a grandes rasgos. El lenguaje santificado es un lenguaje transformado por el Señor. Un lenguaje transformado. Y ese lenguaje solamente se puede llegar a transformar cuando nosotros reconocemos que el anterior es nocivo. Si no, no hay cambio posible. Fíjense, hay un principio que debemos conocer. Todo lo que yo respete, lo voy a traer. Y todo lo que no respete, lo voy a alejar. Entonces, en base a ese principio, si hablamos, por ejemplo, del habla, ¿no? Bueno, si yo sigo, ¿no? De repente respetando esa línea y bueno, yo siempre la voy a estar atrayendo. Ahora, todo eso, en el día a día, bueno, te pones a pensar en este principio que estamos hablando hoy. Yo creo que momentos como este, donde se nos tiene que hacer un clic a nosotros y nosotros mismos tenerlo presente, para cuando metemos la pata, decir, no es por acá, no es por acá. Es tiempo de dejar de ser niño, es tiempo de dejar la etapa de niño, ¿no es cierto? Es tiempo de decir, bueno, se terminó. Fíjense que Isaías era ya grandecito. ¿Y qué pasó con él cuando recibió el llamado? Dice que vino un carbón encendido, porque él mismo reconoció que era un hombre de labios inmundos. Entonces, el reconocimiento trae bendición, porque trae justamente la intervención divina, que es el que realmente produce cambios realmente productivos en nuestra vida. Mire, gloria a Dios. Fíjense, yo a veces en psicología, ¿no? Bueno, y yo creo que tienen razón, ¿no? Gloria a Dios. Más allá que podemos estar de acuerdo o no con la psicología. Pero fíjense que si nosotros vemos el comportamiento, por ejemplo, de los niños, ¿no? Hay situaciones que los niños ven como normales, cuando en realidad no lo son, ¿verdad? Un chiquitito viene y te pega un cachetazo. Si no recibe un no, si no, él va a seguir pegando cachetazos, porque para él es normal, ¿verdad? Y esto es bien tremendo. Y bueno, estamos hablando de algo, ¿no?, que es parte de la educación de un niño, pero también hay cosas más fuertes, más poderosas, ¿no? Lamentablemente hoy por hoy cada vez vemos más casos cada vez más graves, ¿no? Familias muy, muy complicadas, con una problemática pesada, y los niños muchas veces lo observan y para ellos todo lo que no está bien parece normal, ¿verdad? Entonces, a medida que va desarrollando su vida, esas cosas que parecen normales o que les pareció normales, no les va a parecer extraño practicarlas y llevarlas adelante. Entonces, es el Señor, fíjense cómo el Señor nos tiene que enseñar a vivir. Pero, ¿cómo va a enseñar a vivir el Señor a alguien que no quiere vivir? O sea, si nosotros decimos, ¿qué me van a enseñar a mí si yo soy un grandulón, si yo soy grande, yo ya viví, ya no? Pero ahí, porque no estamos entendiendo el principio de nacer de nuevo. El que nace de nuevo le tienen que enseñar. Y depende quién nos enseña, va a ser lo que nosotros vayamos a aprender. Entonces, si hay situaciones en mi vida que yo no puedo vencer, si hay situaciones en mi vida o fracasos, momentos que no puedo revertir situaciones, yo tengo que detenerme. Y es necesario que yo me conecte a la fuente, a una fuente de bendición, ¿verdad? Mire el caso de Mefiboseth. Mefiboseth llevó una vida complicadísima, ¿no es cierto?, a causa de la problemática que tenía. Pero cuando llega a la mesa del rey y se establece, porque el rey le dijo, vas a comer en la mesa del rey todos los días,
ahí la cosa cambió. Es cierto que había un defecto físico, había un problema, bárbaro, pero quedó establecido en la mesa del rey. ¿Eso para nosotros qué significa? Que debemos conectarnos a la verdadera fuente, a la fuente de verdad, a nuestro Señor. Es Él que a través de su palabra, a través de su consejo, nos enseña a vivir. Pero si yo creo que no viví tan mal, que siempre estuve acertado en todo lo que... y difícilmente se produzcan cambios. ¿Cuántos están conmigo? Es muy importante esto, muy importante que comprendamos esto. Mire, acompáñeme a ver por dónde podemos andar. Gloria a Dios. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 4, en el versículo 4 también, mire. 2 de Samuel, qué lindo es el Señor, hermano. Gloria a Dios. 4:4. Fácil, no lo vamos a olvidar. Aleluya, gloria a Dios. Miren. Gracias, Jesús. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. El ejemplo que pusimos anteriormente. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefid-Boset. Amén. ¿Cuándo vino la etapa en donde todo cambió para este muchachito? Cuando era un niño. Y esto es tremendo. Yo no pretendo usted que usted hace una regresión con usted, que se ponga a pensar cuando era chico. No, pero el mismo Espíritu Santo le va a traer a memoria. Pero ¿con qué propósito? No con el propósito de que nos lamentemos por lo que nos pasó ayer o por las circunstancias que vivimos, sino para tomar conciencia de que tiene que quedar allá. Ahora, no puede quedar allá si yo mismo la cargo todos los días. ¿Amén? Esto es muy importante, muy importante. Fíjense, recuerdo que en una oportunidad vimos una reflexión en el Expreso de Medianoche, en donde había un hombre que hacía dedo en la ruta y un camionero lo levanta. Entonces se dice, mira, yo te puedo llevar, pero acá no hay lugar, así que si querés anda atrás en la caja, en la carga. Y él subió, ¿verdad? Era un hombre que llevaba su mochila, mochilero. Y usted ve que las mochilas de los mochileros son bravas, ¿no? El tema es que el camionero siguió su camino hasta que pasó por una zona montañosa y a su derecha tenía toda la montaña, y en un momento observa a su derecha y ve la sombra de su camión, en donde también veía al hombre que estaba atrás. El hombre estaba sentado en la parte de atrás con la mochila a cuesta. Dice, ¿pero qué son este hombre? ¿Qué hace con la mochila? ¿Por qué no descansa durante el viaje y lo pone ahí? Bueno, nosotros a veces cometemos ese error también. Llevamos un peso que no debemos llevar. Y a veces decirlo es fácil. Poner la reflexión como ilustración también es fácil. Pero lograrlo, bueno, para poder lograrlo es necesario comprender que el Señor nos ha dado una oportunidad y que nacimos de nuevo. El haber nacido de nuevo, hermano mío, implica en recibir una instrucción nueva. No, pero si yo ya de esto ya tengo bastante, yo ya soy bicho, ya soy entendido, ya entiendo, no, a mí no hace falta que me lo explique muchas veces, yo enseguida presto. No es por ahí, no es por ahí, gloria a Dios. A un chico hay que enseñarle, y a veces hay que repetirle la enseñanza, ¿verdad? Es muy importante, bueno, entonces ser como niño, ahí es donde el Señor Jesús habla de ser como niño, de alcanzar esa estatura. Pero también Pablo habla de dejar de ser como niño, que quiere decir avanzar. Entonces, ¿usted no conoció a nadie, ¿no? que es un grande con mentalidad de chico? Yo conocí un montón, ¿eh? Y a veces nosotros nos vimos por ahí también, ¿no? En algunas áreas de nuestra vida. Entonces, es importante comprender que hoy tenemos, hermano mío, el pronto socorro. ¿De dónde viene? Viene del cielo, viene del Señor. Y cuando uno es niño, ¿de dónde viene el socorro? De mi mamá, de mi papá, ¿no es cierto? Entonces, bárbaro. ¿Qué le dijeron a Abraham? Deja tu tierra y deja tu parentela. O sea, ¿qué le dijeron a Abraham? ¿Dale la espalda a tu familia? No, de ninguna manera. Dijeron, bueno, tenemos que cambiar el escenario. Una nación grande iba a ser sobre los lomos de Abraham. Una descendencia incontable, un propósito impresionante.
pero era necesario sacarlo de allí. Era necesario sacarlo de allí. Y fíjense qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Cristo con Marcelita, el Señor literalmente hizo eso, nos arrancó de donde estábamos. Y eso se sufre, eso se sufre. No nos fuimos tan lejos, no nos llevó tan lejos en distancia el Señor, pero no podíamos regresar. Entonces era lo mismo, ¿verdad? Pero el hecho es que esa separación nos ligó más a Él. Porque cuando, fíjense, el hombre tiene la tendencia a tomar algún que otro pasamano, algún bastón, algo en que aferrarse. Pero cuando te queda solamente que el Señor, gloria a Dios, y bueno, nosotros el Señor nos llevó a un pueblo en donde, hermano mío, no conocíamos a nadie, gloria a Dios, y ahí a solas con Él. Y fue una bendición grande, que se sufrió mucho. ¿Por qué se sufrió mucho? Y porque hay siempre una costumbre que uno tiene a ligarse, ¿no? Como niño. Bueno, es tiempo de dejar de ser como niño. Fíjense, gloria a Dios. Ahora, cuando yo hablo que hay que dejar de ser como niño, no solamente estoy hablando de madurar, de crecer, de ser responsable, sino fundamentalmente, salir de la prisión de niño. Salir de la prisión de niño, ¿no? Pero ¿cómo la prisión de niño? Entonces, ahí volvemos a repetir el concepto que mencionamos antes. Si el enemigo nos busca de chiquito para marcar nuestra vida, entonces en nuestra etapa de la niñez ocurren a veces ciertas situaciones que nos terminan dejando prisioneros allí. Prisioneros de los temores, prisioneros de las inseguridades, ¿verdad? Y todo eso el enemigo después lo va a utilizar. A veces decimos, bueno, quedó atrás, ya está, no, esto no, eso ya pasó, listo. Pero no pasó nada, o sea, sigue teniendo vigencia, y no porque Dios quiera, sino porque nosotros lo traemos. Nosotros lo traemos. Fíjese, hay una característica que el hombre tiene por naturaleza, hablo de la naturaleza vieja, la naturaleza caída, ¿no es cierto? Que es justamente de victimizarse, ¿verdad? Esto es muy importante. Yo he conocido unos cuantos guapos, ¿no? De esos guapos, ¿no? Del 900, que voy a decir, mamá mía, este tiene un carácter arrollador, este se lleva el mundo por delante. Pero vos te pones a hablar con ellos, ¿no? Y allí en el fondo, por ahí aparece una de estas experiencias y te empiezan a contar de cómo sufrieron, de cómo padecieron esto, cómo padecieron aquello. Muchas veces diciendo, bueno, todo esto me endureció, ¿verdad? Eso es una prisión. Eso es una prisión. Entonces, fíjense que esto es tremendo. Yo recuerdo que en una oportunidad, ¿no? En una oportunidad estábamos en un servicio al Señor, obviamente, que tenía que ver con el ministerio carcelario. Y claro, es tremendo porque era como distintas palabras, distintas vivencias, pero todos de alguna manera, ¿no? Menospreciaban a aquel que nunca estuvo preso. ¿No es cierto? Diciendo, vos no entendés nada de la vida, vos no sabés nada, los hombres están acá adentro, los verdaderos, ¿no? Estamos acá, ¿no? Yo no me animé a decírselo porque imagínate que, pero digo, me parece que es al revés la cosa, ¿no? O sea, si vos estás acá, porque no, algo erraste, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es importante comprender que a veces se menosprecia el hecho de no tener experiencias fuertes o demás, sin notar que esas experiencias fuertes, esas vivencias complicadas que a veces nos pudo haber tocado vivir, muchas de ellas en la etapa de la niñez, son prisiones que en algún momento se manifiestan, ¿sabes? En algún momento se manifiestan. Y para eso es importante recordar lo que recordamos en estos días. ¿Recuerda cuando hablábamos justamente de que el Señor se ciñó la toalla, ¿verdad? Y empezó a lavar a los pies a los discípulos? Y le dice a Pedro, si no dejas que hagamos esto, vos no tenés parte conmigo, ¿no? Y entonces, eso es lo que hemos comprendido bajo la unción del Espíritu Santo y su maravillosa revelación, es que es necesario ser ministrados por el Señor. Ser ministrados, hermano mío, ¿por qué? Porque los pies vienen llenos de tierra. La tierra simboliza el mundo, las vivencias, las experiencias que uno atraviesa en esta tierra. Entonces se necesita que Jesús nos limpie los pies. ¿Y cómo te limpia los pies? Con agua. Todo se purifica con agua. Y cuando hablamos de agua, hablamos de la palabra.
hablamos de la palabra. Entonces fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo hoy. Es tiempo de dejar la etapa de la niñez, ¿verdad? Es tiempo de dejar las cosas que nos fueron acompañando, dejar las malas experiencias, para poder comprender y dejarse sorprender fundamentalmente por la vida nueva que el Señor tiene. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Ay, 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 el Señor es bueno. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Gracias, Jesús. Fíjense, recién hablamos de este hombre, ¿no? Usted se imagina, no sé si usted se lo imagina, es medio complicado imaginárselo, ¿no? Porque solo él vivió lo que vivió. Pero yo creo que de alguna manera, ¿no? Si había algo que él sentía era vergüenza, ¿no? ¿Verdad? Por su condición, justamente. Gloria a Dios. Ahora fíjense, esa etapa de la vergüenza nos tenemos que atrever a romperla. ¿No están entendiendo esto? Esto es muy importante. Hay que atreverse a romperla. Gloria a Dios. A ver, tengo un versículo aquí que quiero compartir con ustedes hoy en este día. Mire, vayamos juntos, gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos que dice aquí. Mire, gloria a Dios. A ver, vamos a sacar el Strong porque te marea. Gloria a Dios. A ver, tenemos la 60 acá. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl aunque haga yo misericordia de Dios? Siba le responde al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefid-Boset, el hijo de Jonatán, también Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y David le dijo: Mefid-Boset. Y él respondió: y aquí tu siervo. Y él le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo? Para que mires un perro muerto como yo. Mire la visión que él tenía de él mismo. Amén. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefid-Boset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefid-Boset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y Mefid-Boset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefid-Boset. Y moraba Mefid-Boset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué impresionante, qué tremenda historia, ¿no? Gloria a Dios. Entonces fíjense, hermano mío, que a mí lo que siempre me llamó la atención, ¿no? Es cómo todo esto ocurrió en cuánto tiempo. En un día. En un día cambió el futuro de él y de su casa, de su descendencia. Entonces fíjense, hermanos míos, que nosotros cantamos una alabanza que habla de un de repente. ¿Cuánto la tienen en memoria? ¿No es cierto? Fíjense que esto es una gran realidad. A veces nosotros hacemos cálculos y decimos: ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo que invertir? No sé cómo será todo eso. Y resulta que el Señor, en un de repente, todo lo puede cambiar.
Eso no significa que nosotros nos quedemos, ¿no? Pancho por su casa, decía mi abuelo, y que estemos allí, ¿no? Y dejemos que todo pase, que no. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, bárbaro. Pero también saber que mientras nosotros creemos con nuestro pensamiento viejo que no pasa nada, en realidad sí está pasando. ¿Por qué? Porque el agua nos está limpiando. La palabra de Dios, hermano mío, que nosotros escuchamos, ¿verdad? Con la vieja mirada, visto desde el ángulo del mundo, es decir, bueno, pero ¿qué ganancia hay escuchar, ¿no? Está bien, bárbaro, sí, está lindo, pero esa es la mirada que tiene el mundo, ¿verdad? Porque no entiende el poder que tiene la palabra de poder cambiar nuestro pensamiento, de poder obrar de tal manera en nuestro corazón que podemos poner un punto final a lo que pasó, a lo que vivimos. Tenemos que comprender, hermano mío, por alguna razón que le compete a Dios, no a nosotros, el Señor permitió que naciéramos donde nacimos, que viviéramos y tuviéramos la experiencia que tuvimos. Otras fueron, bueno, ¿no? A medida que vamos creciendo, otras fueron responsabilidad nuestra, obviamente, no nos vamos a lavar la mano de todo. Pero aún ahí, el Señor con su amor y su misericordia Él estaba. Aún ahí, Él se estaba guardándonos. Porque iba a haber un tiempo especial, un tiempo oportuno, un kairos de parte de Dios, donde íbamos a escuchar su voz. Y donde no íbamos a ser rebeldes, porque tal vez en otro tiempo también pudimos escuchar su voz, pero fuimos rebeldes. Entonces, el Señor en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, preparó un tiempo, un momento, para que la realidad de Mefibosé cambiara. Y también lo hizo con nosotros. Esa realidad cambió. Cambió conforme a todo lo que nosotros quisiéramos que haber. Tal vez es posible que no. Pero yo no sé usted, pero yo a medida que pasa el tiempo y seguimos permaneciendo en los caminos del Señor, me voy dando cuenta que muchos de los pensamientos que yo tenía no eran los pensamientos que Dios tenía. Y obviamente el destino donde yo quería llegar no era el destino que Dios tenía preparado, sino a veces todo lo contrario. Pero a medida que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y nosotros nos vamos enamorando de Cristo, bueno, amigo, cuando vos te enamorás de Cristo, no le andás cuestionando todo, porque estás enamorado del Señor. Y sabés que no te estás llevando con un barco a la deriva, sino que te estás llevando donde Él tiene preparado. Y no solamente a vos, sino también a tu descendencia. Esto es muy importante. Esto también lo tiene que entender la descendencia, lo tienen que entender los hijos, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros como padres, ¿no? Nos ligamos al Señor y dejamos que Él conduzca nuestra vida, nos va a bendecir, ¿verdad? Nos va a bendecir, pero también va a extender la bendición a nuestros renuevos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos rebelde con el Señor, en definitiva también estamos poniéndole freno al progreso y la bendición de nuestros hijos en el Señor. Cuando hablamos de progreso y desarrollo, obviamente que muchas veces lo trasladamos con la mirada natural. Pero tenemos que comprender que el hombre que le agrada a Dios, hermano mío, Dios lo bendice. Y muchas veces esa bendición viene así. Y de repente voy a decir, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿No? Y la situación cambió. Y cambió para bien. Entonces, hay decisiones que hay que tomar que tienen que ser firmes. Tienen que ser muy firmes, hermano mío. Entonces, yo recuerdo, yo tuve una controversia muy grande cuando era jovencito. Gloria a Dios. Bueno, no era tan jovencito, pero bueno. Recuerdo que en un momento el Señor me estaba llamando, yo no me daba cuenta, gloria a Dios. Y no sé si a vos te pasó, pero a veces uno no se da cuenta que el Señor lo llama. Y yo recuerdo que yo estaba solo ahí, ¿no? Y digo, yo tengo que cambiar. Esto no, yo no puedo seguir así. ¿No? Es como un momento de luz, ¿verdad? Un momento es como que yo me vi que digo, esto termina mal. Esto ya está mal y va a terminar peor, ¿no es cierto? Digo, no, esto yo tengo que cambiar. Me acordé de las palabras que decía siempre mi abuelo. Hay que asentar cabeza, decía mi abuelo, ¿no? Gloria a Dios. Y ese asentar cabeza tenía que ver con ponerse las pilas, ¿no es cierto? Ponerse, ¿no? a pensar, no como niño, ¿verdad? Sino empezar a pensar de otra manera. Y dije, no, esto no funciona así, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y qué hiciste, pastor? ¿Te fuiste a la iglesia? No me fui a la iglesia. No me fui a la iglesia, gloria a Dios. Porque todavía no conocía al Señor, ¿verdad?
y tampoco sabía que me estaba llamando, ¿verdad? Me la fui a ver a Marcelita. Gloria a Dios, y a partir de ese momento nos ligamos con Marcelita, no nos separamos más. Y fíjense que ella fue un instrumento que el Señor utilizó para que justamente pueda llegar al Señor. Amén. No porque ella era más consagrada, no se cree usted que era nada. Flor de bandida era la batalla. Pero fue un instrumento. Entonces tenemos que comprender que hay instrumentos sobre esta tierra. Hay instrumentos que Dios utiliza, pero la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Fíjense, moraba Mefiboseth en Jerusalén porque comía. ¿Quién le solucionó el futuro a este hombre? ¿Quién le devolvió? Y el Señor utilizó a David, ¿no? ¿Quién le restauró todo? Y el Señor utilizó a David. Bueno, por eso que la Biblia dice que daré hombres por tu vida, naciones por tu vida. Esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo porque fíjense que hay hombres de Dios, obviamente. Estamos hablando de instrumentos del Señor, que el Señor, hermano mío, a veces le pone esa carga por nuestra vida, para que podamos encaminarnos, ¿no? Y obviamente que todo esto funciona bien cuando nosotros nos dejamos encaminar. Y eso es lo que el creyente debe entender. Muchas veces nos encontramos con esa palabra obediencia y es como que, ahí parece el cortocircuito. Pero la obediencia debe ser bien entendida. Tenemos que tener un enfoque correcto de lo que significa la obediencia. La obediencia a los planes que Dios tiene con nosotros. El comprender que hay un camino para recorrer y si nos tomamos de la mano del Señor, Él nos va a llevar la victoria. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios. El asunto que hubo un día en que todo cambió, ¿no? Gloria a Dios. Esto es tremendo, ¿no? Ese hombre que era prisionero de su niñez allí apareció, ¿no? Gloria a Dios. Pero yo no sé si usted se da cuenta que no era solamente una cárcel natural, física, sino también emocional. Gloria a Dios, emocional. Mire, la palabra Lodebar, donde él habitaba, no sé si usted se recuerda, estos días lo mencionamos, pero si vamos y avanzamos un poquito, es una palabra compuesta de dos palabras, lo y debar, ¿no es cierto? Y es tremendo, ¿no es cierto? Porque lo significa no, y debar significa palabra, o sea, no a la palabra, no hay palabra. Si no hay palabra, estamos muy complicados, porque podemos extender un buen consejo, podemos tener buenas intenciones, pero es la palabra la que va a llevar a la transformación de la persona. Si esa persona recibe esa palabra, si la valora y dice, no, esto viene de parte de Dios, acá hay poder detrás de esa palabra. Esto no es solamente una persona con buenas intenciones que me da un buen consejo, porque hay buenas personas que nos dan buenos consejos, gloria a Dios, pero el cambio profundo, el despertar, ¿dónde se produce? Cuando nosotros dejamos entrar a esa palabra. Este Mefiboseth estaba en un lugar donde el enemigo se encargó de chico marcarlo para arruinarle el futuro. Y después lo lleva y crece y se desarrolla en medio de la vergüenza y lo lleva en un lugar donde no había palabra. Yo no sé, pero a mí me parece que hay un parecido extraordinario con nuestra propia vida. Tal vez nos fuimos lisiados los pies, pero el enemigo de chico nos marcó en algún área de nuestra vida. Yo esa se la firmo ahora. Si quieren nos ponemos a charlar con cada uno y vamos a ver que va a aparecer la cosa. Y en un momento nos hace vivir ¿dónde? Nos hace vivir lejos de la palabra, lejos de la voz de Dios, lejos del consejo del Señor. Entonces vamos desarrollando nuestra vida conforme a los ejemplos que hemos tenido, conforme a... ¿no? Y si no tuvimos los mejores ejemplos, yo no los tuve. Y los que tuve no le presté atención. ¿Amén? O sea, miré por otro lado. Entonces, es importante que comprendamos que es el Señor nuestro ejemplo y el que quiere llevarnos hacia una vida nueva en donde la etapa de niño tiene que quedar atrás. No por el solo hecho de decir, che, ya sos grande, tenés que madurar. No pasa por ahí. Sino voluntariamente decir, bueno, porque se producen heridas muchas veces en la etapa de la niñez. Esa etapa hay que dejarla atrás, no se puede seguir llevando. No se puede seguir llevando porque va a ocasionar que el futuro no se encuentre con un obstáculo, sino no va a dejar que el hombre y la mujer de fe se desarrolle y crezca, ¿no? Es tiempo de decir, bueno, basta, allá atrás quedó eso.
Mire lo que dice, gloria a Dios. ¿Cómo termina esto en segunda de Samuel? Gloria a Dios. En el versículo 11 dice, gloria a Dios. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo. Así lo hará. Mefiboseth, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Yo no creo que esto, hermano mío, esté por casualidad en la Biblia. El apóstol Pablo dice que todo lo que está allí escrito, lo que le ocurrió al pueblo y demás, es para ejemplo nuestro, ¿verdad? Son figuras y sombras para que nosotros... Entonces, mire esto qué interesante, como uno de los hijos del rey. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que despertar a esta realidad. Somos hijos. ¿Pero hijos de quién? Hijos del rey. El hijo del rey, hermano mío, tiene que comprender que tiene un lugar en su mesa. Esto es maravilloso. Y ese lugar es para que lo ocupe, gloria a Dios, para que lo ocupe. Y ese lugar es un lugar privilegiado. Esto es muy importante entenderlo. Ahora, no tiene nada que ver con lo que nosotros, con la vista humana. A mí me hablaron de esto, yo recuerdo, el pastor Amado me habló de esto, ¿no? Y Amado Aguirre, una bendición el pastor. Y él me habló de esto, gloria a Dios. ¿Y dónde fuimos a parar nosotros en aquellos días? Al barrio Stone. Yo no sé, bueno, el barrio Stone hoy está prosperado, está bendecido. Pero en aquellos años, ese barrio, yo le estoy haciendo mención, era un barrio muy humilde, y de humilde para abajo, gloria a Dios, ¿no? Y digo, pero a mí me dicen que yo estoy en la mesa del rey. Y resulta que tengo barro hasta las orejas, resulta que parece que la prosperidad cada vez está más lejos, parece que, ¿no? Esto es bien tremendo. Recuerdo que el día en que el pastor me habló de esto, una de las, bueno, algún ruido así pasó. ¿Por qué? No, espera, es tremendo. Una de las hermanas entra, la primera que llega a la iglesia. Yo como vivía lento en la iglesia, estaba de temprano. La primera que llega, ¿no? Era una hermana que tenía chanchos, ¿no es cierto? Y venía justamente a decir al pastor que le quería regalar ¿no? Gritaba medio así como el bicho ese, ¿no es cierto? Que le quería dar un chancho. Y yo digo, la mesa del rey. Yo jamás había visto un chancho con vida. ¿No? Claro, hermano, gloria a Dios. El único chancho que había visto era en el Negrolonce, allá en la Panamericana, que le íbamos a comer, nada más, pero no. Entonces, chancho, gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Y recuerdo que ese día viene el pastor y me dice, mira, en una iglesia, ¿no? Como esta así rectangular, esta parte era la parte de la plataforma, había un desnivel y había una puerta allá. Entonces me dio un trapo y me dio el secador y un balde. Se limpió la plataforma. Yo estaba ahí, la plataforma, toda de cerámica, quedó hermosa, ¿no? Gloria a Dios. Se abre la puerta, hermano mío, y después de la experiencia con el chancho, entra el perro del pastor. El perro del pastor estaba en el terreno de al lado, embarrado hasta las orejas, y entró patinando. Por eso el Señor tiene humor. Yo imagino en el cielo, ¿no? El plato que se hicieron conmigo ese día, ¿no? Y digo, esto no puede ser, gloria a Dios. Pero bueno, la mesa del rey. La mesa del rey no tiene nada que ver, hermano mío, con la visión terrenal, ¿no? Es recién cuando nosotros empezamos a apreciar a ese rey invisible que no nos va a llenar de lujos para que nosotros lo amemos. Al contrario, ¿no? Él espera que vos y yo levantemos nuestra mirada al cielo y comprendamos, hermano mío, que estamos en su mano. Es muy importante. Pase lo que pase, venga lo que venga, no interesa, gloria a Dios. Lo importante, hermano mío, es saber que nosotros estamos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la intención que Él tiene es que comamos todos los días en la mesa del Rey. Pero hay que dejar la tapa del pasado atrás, ¿no? Nosotros decimos, sí, el pasado hay que dejarlo atrás. Pero podemos tener, bueno, el pasado comenzó tal día, ¿no? ¿Y cuándo terminó?
¿Qué duración tiene ese pasado que yo tengo? ¿A partir de qué edad tengo que olvidarme? Yo estoy hablando de la niñez, fundamentalmente. Porque es ahí donde el enemigo se encarga de que vivamos experiencias dolorosas, que vivamos situaciones que tal vez no estamos preparados para vivirla y que algunos lo sufren. Yo creo que todos lo sufren, pero algunos lo manifiestan, otros no, ¿verdad? Bueno, pero hermano mío, este es el tiempo en que tenemos que tomar conciencia de eso. El apóstol Pablo dice, hay que dejar, ¿no? ¿Qué le parece si oramos? Yo sé que a medida que vamos desarrollando esta palabra, tal vez vinieron a memoria algunos eventos, algunas situaciones, y bueno, es la gran oportunidad que tenemos. Es la gran oportunidad de decirle, Señor, yo entrego este peso, yo entrego esa mochila que no tengo por qué llevar. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé justamente lo que era de niño. Eres grande, Él es poderoso. Cerrá tus ojos un instante y busquemos juntos al Señor, hermano. Busquémosle juntos. Si vos y yo le buscamos, Él se dejará encontrar, no lo dudes un segundo. Él se dejará encontrar. Conectémonos a la fuente, esa fuente verdadera, esa fuente que nos va a dar justamente, ¿no?, esa oportunidad de gloria en este tiempo de poder dejar atrás lo que hay que dejar atrás. Si pudiéramos comprender, hermano mío, con todos nuestros sentidos espirituales y naturales, el futuro que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Si lo pudiéramos comprender, si tan solo un poquito de luz nos alcanza en esta noche para poder comprender cuáles son los planes que Dios tiene con nosotros, cuáles son las intenciones por las cuales nos ha tomado, cómo nos ama, en lo profundo, lo hermoso, lo puro que es ese amor que Él nos tiene. Si pudiéramos comprenderlo en esta noche, mi hermano. Hermana, si pudiéramos comprenderlo, yo creo con todo mi corazón que nos podemos despojar de todo lo que ya es nocivo para nosotros, lo que sobra, hermano, y lo podemos poner a los pies del Señor. Yo sé que son situaciones dolorosas, han sido tal vez cosas fuertes, sí, es muy probable, pero llegó el día, llegó el momento en donde debemos despojarnos de ese peso. Gloria a Dios. No hay por qué seguir llevándolo. El milagro del nuevo nacimiento ha ocurrido en nuestra vida. Tal vez no lo notaste, tal vez no pudiste comprenderlo, tal vez no lo podés vivir, experimentar en estos días porque aún hay peso sobre tus lomos. Pero esta es la noche que preparó el Señor para despojarnos de ese peso. Habla con el Señor. No dejes de hablar con Él en esta hora. Decirle, Señor, esos eventos negativos, tú conoces de qué estamos hablando. Señor, lo pongo a tus pies en esta hora, Padre amado. Lo pongo a tus pies. Señor, esa visión que tal vez podés llegar a tener de las cosas que ocurrieron, pedí al Señor revelación de esas situaciones. Y te vas a dar cuenta que a veces la mirada es equivocada, ¿no? A veces pensamos que nadie nos quiso, que nadie nos trató como nos debería tratar, que fueron injustos con nosotros. Pero siempre la mirada fue personal en todo lo que nos afectó. Muchas veces no pudimos ver el entorno que rodeaba tal vez a nuestros padres, el entorno que rodeaba los ambientes donde nos movíamos, y no podíamos comprender. Hubo situaciones, hubo momentos que no teníamos por qué haber vivido vos y yo, pero nos encontramos en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta y con la gente incorrecta. Eso no es responsabilidad de nuestro Señor. No. Eso es responsabilidad nuestra. Este es el momento en donde tenemos que ser sabios y decirle, Señor, yo te pido perdón en esta hora. Si tal vez mi visión era equivocada, si tal vez los argumentos que siempre me acompañaron de por qué viví lo que viví, Señor, estuvieron equivocados. Hoy a la luz de tu palabra comprendo que hay un momento especial como este exactamente, en donde todo puede cambiar si yo hago oído al llamado del Rey. A Mefibosé lo fueron a buscar. ¿Cuántas veces te fueron a buscar a vos y a mí? Gloria a Dios. Hoy nos vuelven a llamar.
Pero dice, hijo mío, hija mía, yo quiero que tú comas en mi mesa todos los días, el resto de la vida que tenés sobre esta tierra. No te niegues, no te cierres. Es tiempo de confiar en aquel que nos ha llamado. Es tiempo de decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. El Señor, hermano mío, tiene un plan de bendición para tu vida. Y no solamente para vos, sino también para los tuyos, para tu descendencia. Hermano mío, esta es la noche que ha preparado el Señor. Habla con Él, habla con Él. Mientras le adoramos, habla con Él. Mientras le adoramos, no dejes de presentarte delante del Rey. Tal vez es el momento de dejar de lado la vergüenza que tenía Mefiboset. El Rey me está llamando. Gloria a Dios. Aquí estoy, Señor. Aleluya. Gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracia que cambió nuestro corazón.